deprimidos, cansados, afligidos. Anímense, hermanos. Todavía está por verse lo del campamento en ese lugar. Entonces, no se desanime antes de tiempo. Vaya, son buenas experiencias. Mire, despreocúpese, no se va a hacer en la playa, que eso es una ventaja enorme, ¿verdad? Ya no vamos a estar allá en el infierno de Nayarit. Entonces, todo está perfecto, hermanos, está bien. La última vez que hicimos el campamento allá, le dije al pastor, si tú vuelves a hacer un campamento acá, olvídate de que yo voy a venir. No voy a regresar al campamento a Nayarit. No, estaba haciendo mucho calor esas fechas, hermano. Entonces, mire, acá optamos por buscar otros lugares, hemos buscado y hay lugares muy buenos, con buenos precios, sin embargo, no se adaptan las fechas que estamos buscando. Estuvimos buscando en primera instancia ahí en el campamento Landing, algunos de ustedes conocen ese lugar, muy buenas instalaciones, muy buen lugar, dormitorios, cocina, alberca, cancha de voleibol, fútbol, de todo hay, y nos están cobrando 100 pesos por persona, entonces está muy barato, hasta masajes dan ahí casi. El problema fue que las fechas que buscamos están ocupadas, entonces estamos tratando de buscar estas fechas por una razón específica. La razón es para que podamos hacer el campamento familiar. Entonces estén orando, hermanos, todavía hay muchos detalles que checar, aunque todavía necesitamos checar los horarios de las actividades. Va a ser un campamento muy diferente al que usted está acostumbrado, hermanos. Condicioné algunas cosas. Dentro de las cosas son los horarios y actividades y algunos reglamentos. Entonces es muy diferente a los campamentos que están acostumbrados, hermanos. Entonces no falte, vamos a tener actividades desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces vaya, la idea es que sea familiar. La hermana se asustó. No se preocupen, no nos va a poner a correr todo el día, que fuera un maratón. No, vamos a intercalar entre devocionales, clases, predicaciones, competencias, rallies. Esos son los programas que nosotros hemos manejado en los campamentos que hemos organizado. Entonces en esta ocasión no va a ser la excepción, así que no falte. La idea es que vaya familiar. Y bueno, todavía estamos por checar ese lugar que el hermano Víctor y los hermanos tuvieron ahí la voluntad de ir a checar. Hay otro lugar que estuve investigando esta semana. ¿Dónde queda este lugar que me dijiste, hermano Víctor? ¿En qué zona está? Por la primavera, aunque no recordaba. Por Centinela, ok. Entonces, todavía están en opciones, hermanos. Sigan orando, trate de hacer planes para esos días. Mire, usted tiene la opción de ir, y si está allá y no le gusta, se puede regresar con toda confianza, ¿vale? Si lo vamos a dejar, eso es otra cosa. No lo vamos a dejar que se regrese, pero usted se puede regresar si quiere. Entonces, vaya, hermano, por favor, vaya. Trate de orar, animar a los demás, a los jóvenes, y bueno, hay algunas otras iglesias que van a estar participando también. Esa es la idea. Esperemos que todo salga bien. Acompáñame por favor allá, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 20, hermanos. Vamos a tener un cambio de lectura para poder tener inicio en esta parte. Hoy en la mañana estuve compartiendo esto con la iglesia allá en Tala. Tuvimos nuestro servicio especial de resurrección y estuvimos desde muy temprano ahí en la iglesia y tuvimos este mensaje que también quiero compartir con ustedes. Dice la palabra de Dios ahí en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Sígame con su vista nada más. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Padre, gracias le damos por este tiempo que nos permite regresar a este lugar que ha sido dedicado para cantarte, alabarte. Señor, le rogamos una vez más que sea su Santo Espíritu el que hable a través de su servidor, rogando, Espíritu Santo, que nada de lo que hay en mí, Señor, pueda estorbar la correcta y adecuada explicación de su palabra.
rogando que podamos poner nuestros ojos en su palabra, en usted, Señor, sabiendo, Señor, que necesitamos estar firmes, constantes en su obra, esforzándonos, aprendiendo, creciendo en su palabra. Señor, gracias le damos por que nos permite también, Señor, recordar en estas fechas ese momento tan increíble, Señor, tan inimaginable para nuestras mentes, esa resurrección que usted tuvo de esa tumba, Señor, dándonos la evidencia más grande de su poder que podemos nosotros visualizar, es usted venciendo la muerte, Señor. Gracias, porque a través de ello podemos ahora nosotros tener la certeza, la seguridad de esa promesa que usted nos ha dado, que se ha de cumplir, Señor, cuando hemos de partir a su presencia. Gracias le damos por cada uno de los presentes, gracias por los hermanos que han llegado, rogando por aquellos que no han podido venir, sea usted con ellos, por el pastor que está predicando en otra iglesia, sea usted con él, Señor, y ayúdenos, Padre, a ser confrontados, a ser conformados con su palabra, pero sobre todo, Señor, ir en obediencia a ella para glorificarle mejor a usted. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero ser un poco práctico el día de hoy, hermano, no quiero meterme tanto en asuntos de explicar muchos contextos, sino más bien quiero ser un poco más práctico el día de hoy. Hemos estado pasando, hermanos, en estas fechas, en estos últimos días, estas fechas tradicionales, ¿verdad?, que se han vuelto ya más tradición que nada en México, específicamente hablando de Semana Santa, de Semana Pascua, y bueno, sin mencionar el día de hoy, que es un día muy peculiar para muchas iglesias, recordando la resurrección de nuestro Señor. Pero usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver eso, pastor, con lo que acabamos de leer? Bueno, déjeme recordarle un poquito. El apóstol Pedro, hermano, en su carta, en el contexto que no alcanzamos a leer y no hemos leído, le recomiendo leerlo en su casa, usted se va a encontrar, hermano, desde el versículo 3 al versículo 12, usted se va a encontrar básicamente una exposición de la manera en que Pedro hace manifiesto la esperanza que usted y yo ahora tenemos en Cristo. ¿Cuál es esa esperanza? Bueno, muchos decimos, pastor, yo tengo la esperanza de que un día voy a estar en la presencia de Dios porque un día seré salvo. Y ese seré es incorrecto, porque en realidad la salvación ha comenzado desde el momento que el Señor nos ha alcanzado. Y hemos tenido esa certeza, hemos tenido esa convicción, hemos tenido ese principio en nuestras vidas, esa verdad en nuestras vidas, esa esperanza en nuestras vidas por medio de Jesucristo, por medio de su obra del Espíritu Santo. Ahora es interesante que en el contexto Pedro habla de esta esperanza, de esta obra que el Señor ha hecho en nosotros, y dice Pedro, debemos alegrarnos por esto porque el Señor ha hecho esto. Cuando llega el versículo 13, encontramos uno de los pasajes que más hemos escuchado muchas veces, el versículo 13 al versículo 16, donde se nos habla de la santidad, de la consagración, de la dedicación, de la manera en que debemos entregarnos al Señor, porque Él es 3 veces santo. Y encontramos esto y decimos, sí, pastor, tenemos que hacerlo de esa manera. Y nos empieza a indagar el apóstol Pedro en un área donde tenemos que involucrarnos nosotros como creyentes y empezar a concientizar la obra que el Señor ha hecho. Del versículo 17 en adelante que acabamos de leer, comenzamos a ver esta obra, esta manera en que se desenvuelve la obra de Cristo a través de su sangre, a través de su sacrificio, a través de su resurrección. Pero dentro de todo este cuadro, dentro de todo este parámetro que Pedro está hablando, hay un versículo que me gusta mucho que ha resaltado, el versículo 17, vuelvo a leerlo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra, cada uno, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Le hablo conmigo? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando usted y yo comenzamos a pensar en las cosas espirituales, por así mencionarlo, ¿qué es lo que viene a su mente? El día de ayer que estaba trabajando, ayer fue un desastre allá en el pueblo, un desastre, hubo muchas fiestas, hubo mucho desorden con la juventud, algo muy común que sucede en los pueblos los fines de semana. Durante el tiempo que estaba trabajando, estaba tratando con una persona, una señora, me pidió que la llevara a un templo que está en una colonia. Para los que no saben, pues sí me dedico al servicio público y privado de transporte. Taxista, pues, para que no se vea tan feo. Y llevé a esta persona
Y empecé a platicar con esta persona y llevaba una bolsa grande con 2 botellas de tequila grandes. Y la señora evidentemente olía que ya le había dado ventaja a una de las botellas, ¿verdad? Ya se olía un poquito. Y pregunté, ¿a dónde la llevo? Me dice, llévame al templo de tal colonia. Y le dije, ok, yo la llevo para allá. Íbamos platicando. Y en la plática, como suele suceder en todo servicio público, agarran de confesionado al chofer, ¿verdad? Y le empiezan a confesar todos sus pecados. Y me empieza a decir la persona, voy al templo, voy a ver al sacerdote. Le digo, ok. Le digo, ¿ya qué va con el sacerdote? Y yo de curioso. Voy a ir para que me ponga agua bendita en mis 2 botellas de tequila. Le digo, ¿cómo? Yo volteé y sarcásticamente le dije, ¿es en serio o me está bromeando? ¿A poco va a bendecir sus tequilas? Y la señora me voltea y me dice, sí, mijo, ahorita es tiempo de bendecir todo lo que se pueda. Y voy a ir a que bendiga mis botellas de tequila para que no me hagan mal. Y yo dije, no es cierto. Dije, bueno, empecé a platicar de una manera sarcástica con ella y me dice, voy a ir a esto porque estamos en tiempos de Semana Santa y hay que santificarnos. Y de una manera sarcástica volteé con ella y le dije, pero no come carne, ¿verdad? Y me dice la señora, no, carne no, porque es pecado. Y dije, ok. Le dije, aquí hay un problema. Se dio la oportunidad, obviamente no pude platicar mucho tiempo con ella de una manera seria, puesto que la persona iba un poco alcoholizada. Llegamos al destino, se bajó, evidentemente, hermano, iba con el sacerdote a que le echaran agua bendita. Había gente haciendo fila con cosas y objetos, y el sacerdote estaba bendiciendo estos objetos. Cosa curiosa que me llevó a pensar y dije, ¿qué es lo que estamos valorando realmente con lo que el Señor ha hecho? ¿Qué es lo que estamos valorando lo que el Señor ha hecho realmente? Las personas utilizan estas fechas como pretextos para desenfreno, la carnalidad, la mundanalidad, el dar deseo a la carne. Y esto me llevó a pensar en esta semana que estaba dando un repaso a estos pasajes. Dije, Señor, ¿realmente nosotros nos estamos conduciendo con temor al valorar lo que tú has hecho por nosotros? Bueno, estamos hablando de la resurrección. Si hablamos de la resurrección que estamos en estas fechas, hermano, ¿realmente estamos valorando lo que el Señor ha hecho por nosotros? Usted dirá, pastor, pues, ha hecho muchas cosas y gloria a Dios por eso, pero a veces no pasamos de ahí. A veces no llegamos a comprender la seriedad que es, hermano, en realidad de lo que es, qué es valorar nuestra salvación, qué es valorar lo que el Señor nos ha dado. Todos aquí tenemos objetos de valor, ¿no? Quizá usted tiene un anillo en su casa, objetos materiales, un propio teléfono. A veces se nos pierde el teléfono y casi parece que nos quitaron un riñón, hermano, nos estamos muriendo, porque le tenemos un valor tan grande a ese objeto que lo cuidamos, lo sobreprotegemos, le damos un cuidado tal que hasta cuando se ensucia estamos, y estamos ahí limpiando. Usted lo toca y se le mancha ahí la pantalla y usted está limpiando. Y empezamos a darnos cuenta en qué está el valor que nosotros ponemos a algo. Pero la pregunta que yo quiero hacerle esta mañana a usted, hermano, es, ¿usted realmente está valorando la salvación que el Señor le ha dado? Porque nóteme aquí, no estoy hablando de algo que creemos que hemos podido obtener. Estamos hablando de algo que el Señor nos ha dado. El Señor nos lo ha entregado por gracia, por misericordia, por amor. Nos lo ha dado porque Él ha querido. Y nosotros, hermanos, realmente estamos valorando esto. Eso es lo que trata el contexto del capítulo 1 de Pedro. Que él estaba hablando desde el versículo 3 de esta esperanza que vamos a estar con el Señor. Esta esperanza de lo que Él ha hecho. Y cuando llega el versículo 13 dice, tú tienes una responsabilidad. Tú y yo tenemos y somos responsables de algo, de ceñir nuestros lomos con el entendimiento, de ser sobrios, de estar por completo en la gracia, estar ahí, estar santos, estar en obediencia. Y dice el versículo 17, y mientras sucede eso, mientras tú y yo estamos aquí en esta tierra, antes de llegar a la presencia de Dios, dice Pedro, debes de conducirte con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recuerde que la palabra de Dios nos identifica a los creyentes, a usted y a mí, si usted es hijo de Dios, los identifica como peregrinos y extranjeros de esta tierra. Esto nos hace alusión y nos hace entender de una manera muy simple que usted y yo estamos de paso, no vamos a quedarnos aquí.
Esto no quiere decir que usted no trabaje, esto no quiere decir que usted no se esfuerce en obtener un medio de ganancia para alimentar a su familia o para comprarse ropa o para tener una casa. Esto no quiere decir esto, sino que nos está hablando, hermano, de a quién le estamos dando la prioridad de nuestras vidas. El Señor le ha dado la salvación, el Señor le ha dado algo que usted jamás ni yo jamás hubiéramos podido obtener. Es la salvación, por gracia, por medio de la fe. El Señor se la ha dado y dice Pedro, entonces ahora tú que entiendes esto, condúcete con temor. Valora lo que el Señor te ha dado, valora la salvación, valora lo que realmente es la obra de Cristo. Valoremos lo que es realmente la obra del Señor en nuestras vidas. Hace unas semanas atrás, mi esposa y yo empezamos a ver historias bíblicas en videos. Empezamos a ver historias bíblicas actuadas y todo esto. Y nos encontramos con una serie que nos habían recomendado desde hace mucho, que se llama The Chosen, o Los Elegidos. Y empezamos a verla, hermano, y tiene una perspectiva, y mi intención no es predicar de la serie, no, sino que nos hizo reflexionar en cómo a veces nosotros estamos dando más importancia a un montón de otras cosas y menos al Señor Jesucristo. Porque la idea de esta serie es presentar la vida de los apóstoles, la manera en que ellos visualizaban las cosas desde una perspectiva ilustrativa, obviamente, porque la Biblia no nos da gran detalle de qué pensaban en ciertos tiempos, sino que nos lo ilustra. Y cuando mi esposa y yo terminábamos de ver unos capítulos, platicábamos ella y yo, y le digo, fíjate cómo nosotros hoy en día estamos tan enfocados en un montón de otras cosas menos en el Señor Jesucristo. Estamos dándole valor a muchas otras cosas y solamente le damos valor a Cristo cuando estamos en la iglesia o cuando hay momentos especiales. Solamente ahí le damos valor a Cristo, solamente ahí le damos gracias por la salvación, pero no consideramos que la Biblia nos enseña todo el tiempo: sed santos en toda vuestra manera de vivir, preséntate y condúcete con temor todo el tiempo. La pregunta que surge es, ¿cómo o qué, en qué afecta, hermano, que dejemos de valorar la salvación? Bueno, pudiéramos ilustrar muchas cosas en la Biblia que pueden mostrarnos en evidencia clara lo que sucede cuando una persona realmente no valora la salvación. Mire, por ejemplo, vamos allá a Mateo capítulo 15, versículo 8. Mateo capítulo 15, versículo 8. Mateo 15, 8. Dice el versículo, voy a leer un poquito atrás, versículo 5, dice, pero vosotros decís, el Señor Jesucristo hablando, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7, hipócritas, Mateo 15, 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, léalo conmigo, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo podemos darnos cuenta, hermano, cuando comenzamos a perder un interés por la salvación? No estoy diciendo que usted no tenga interés en ser salvo, porque si usted ya es salvo, obviamente el Señor ha hecho la obra en usted. Me estoy refiriendo en un sentido práctico, hermano, de cómo es que hemos dejado de valorar la salvación. Hemos dejado de valorar la salvación, hermano, cuando tenemos más interés en que se cumplan ciertos parámetros en lugar de la palabra de Dios. Y aquí hay un problema, porque debemos entender, hermano, que todos podemos cometer este error cuando vivimos en lo que podemos llamar nosotros un ateísmo práctico. El ateísmo práctico es aquello, bueno, usted sabe que es un ateo, ¿no? Es alguien que dice no creer en Dios o que está en contra de Dios en términos simples. ¿Y cómo un cristiano puede llegar al ateísmo práctico, al ateísmo? Bueno, cuando hablamos de una persona que dice que cree en Dios, pero vive como si no existiera Dios. Y ahí está el problema. Porque estamos negando lo que decimos tener. La semana pasada que estuve también aquí con ustedes hablábamos un poco sobre la piedad. Y la importancia que es llevar en conformidad el conocimiento de la Biblia, la conformidad de la fe, conforme a la piedad. Es decir, que nuestra piedad viene a manifestar lo que realmente somos, lo que realmente creemos. En este caso, nuestra vida práctica viene a manifestar el valor que nosotros tenemos realmente de la salvación. ¿Cómo a veces nosotros cuidamos ciertas cosas por el valor que tenemos a esas cosas?
Cuidamos mucho del vehículo, cuidamos mucho del teléfono, cuidamos mucho de ciertos objetos materiales porque sabemos que requieren un cuidado para que nos duren más tiempo. En este caso no estoy hablando de la durabilidad de la salvación porque es eterna. Gloria a Dios por eso y gracias a Dios por eso. Estoy hablando de la manera en que nosotros vivimos valorando o no valorando esa salvación por lo que decimos creer. Es ahí donde viene la manifestación de entender, hermano, que este tipo de personas que no valoran la salvación es una persona que vive en apariencia. Es una persona que solamente busca a Dios por conveniencia, porque no hay un valor. Pero también podemos mencionar, hermano, que esta apariencia, y en términos muy simples, cuando hablamos de apariencia, es alguien que da una imagen a la vista, pero no lo es. Aparenta algo que no es. Da una imagen de algo que no es. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros cuando hablamos de la salvación? ¿Qué es lo que sucede con nosotros cuando decimos, es que son días santos, hay que santificarnos, y la gente aparenta algo que no es? No come carne porque es pecado, ¿verdad? Pero se comen a los vecinos. No, pastor, es que eso es pecado. Hermano, la idea bíblica de la separación no es guardar un solo día. No es tener un día santo, es tener una vida santa. Esa es la idea de separación general. Ahora, cuando hablamos de valorar, cuando hablamos de entender la salvación, si usted y yo realmente hemos llegado a comprender ese sacrificio tan precioso del Señor Jesucristo, que muchos decimos, pastor, es que el sacrificio, la salvación no ha costado nada. No le ha costado a usted, pero tuvo un costo muy alto. El costo fue la sangre de Cristo. El costo fue el cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados en ese madero. La ira de Dios derramada en Cristo. Eso fue un costo alto. Pero entonces cuando no llegamos a comprender esto, hermano, no llegamos a visualizar el valor importante y terminamos siendo como estos fariseos. Aquellos que solamente de labio honran, pero sus corazones están lejos de Dios. No hay un valor. No hay un aprecio real. Eso es un problema, hermano. Hay muchas situaciones. Mire, vaya ahí a Malaquías, capítulo 1. Y aunque sí voy a hablar del dar, no voy a hablar del diezmo, hermano, para que no se asuste. Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 7. Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 7. Quiero que veamos la conducta de lo que estaba pasando aquí a estas personas. Malaquías capítulo 1 versículos 6 al 7 dice la escritura: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Mira, quiero que analicemos esa pregunta primero. El Señor Jesucristo, bueno, aquí es Jehová el que está hablando, Dios Padre, empieza a reprender a los sacerdotes, a estos hombres que decían honrar a Dios, a estos hombres que decían glorificar a Dios, a estos hombres que decían tener un valor hacia Dios, y los confronta con una pregunta diciéndole: a ver, quiero que veas esto. Está diciendo Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si tú dices que yo soy tu padre, si tú dices que yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice el versículo, sigo leyendo: y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si Dios es... Mira, hermano, yo quedé fascinadísimo. Hace poco acabamos de terminar, nos llevó 8 meses, un poquito más de 8 meses, terminar una serie referente a los atributos de Dios. Hermano, quisiera yo poder darle vueltas y vueltas y vueltas y repetir esa serie todo el resto de mi vida a la iglesia, para que pudiéramos comprender lo fascinante y lo inalcanzable que es tener una perspectiva clara de Dios en sus atributos. Y dentro de esto todos afirmamos: sí, Dios es poderoso, sí, Dios es omnisciente, sí, Dios es soberano, sí, y empezamos a mencionar sus atributos, pero hermano, no nos consideramos a tal punto. Y aquí la pregunta que Dios hace: a ver, si yo soy Señor, si yo soy el Dios verdadero, si yo soy el todopoderoso, si yo soy ese omnisciente que tú dices, entonces ¿dónde está el temor? ¿Por qué no tienes un respeto? ¿Por qué no? Y eso son preguntas que me pasaron en mi mente el día de ayer cuando estaba platicando con esta persona, porque he hablado con tantas personas estas semanas donde hacen un montón de cosas. Van y vienen haciendo sacrificios diciendo: es que eso es lo que se debe de hacer porque haciendo eso soy santo, pero se desviven, son borrachos, son adúlteros, viven en pecado de una manera deliberada. Y no estoy diciendo que se vuelvan impecables, sino que estoy hablando de personas, hermano, que dicen tener un Señor todopoderoso, pero no tienen temor a ese Dios.
No hay valor por Dios. No hay un valor que se le está dando a lo que Dios ha hecho. Es la misma pregunta que debemos hacernos nosotros en esta mañana. Si Dios es mi Dios y es ese Dios todopoderoso, ¿realmente nosotros estamos dándole honra? ¿Realmente nosotros estamos dándole temor? ¿Realmente nosotros estamos valorando lo que el Señor ha hecho? El día de hoy, hermano, en la mañana tuvimos la Santa Cena allá en la iglesia. Y dentro del mensaje mencionaba y les decía a los hermanos, hermano, está consciente de lo que está haciendo. Porque aquí lo repiten cada vez que toman la Santa Cena. Y yo se los digo a los hermanos igual allá en Tala. Pero en esta ocasión yo les dije, hermanos, les dieron el pan y les dieron el jugo de uva. Y les dije antes de tener la lectura, les dije, ¿están conscientes de lo que van a hacer? ¿Están conscientes de que si usted y yo tomamos indignamente esta cena, corremos un riesgo mortal de muerte? Literal, y valga la redundancia, corremos el riesgo de morir. Y la gente se quedaba pensando, y los hermanos quedaban pensando, y dije, hermanos, es que eso es lo que sucede cuando no tenemos un valor por las cosas, no hemos considerado lo que conlleva. Usted y yo debemos entender esto, hermano, que cuando usted y yo no valoramos nuestra salvación, hay un riesgo. Mire, sigo leyendo el versículo 6. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, que tienen en poco el nombre de Dios, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es la cuestión que se sabe, Señor, ¿y en qué hemos menospreciado? Y quiero que note lo que dice el Señor, versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar, ¿qué dice, hermano? Pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mi hermano, aquí hay un concepto muy interesante. Nos está hablando de la manera de ofrecer. Si usted sigue leyendo el capítulo, usted se va a encontrar en los contextos referente hasta el versículo 3, capítulo 3 para ser específico, habla de los diezmos. No vamos a hablar de ese asunto. Estamos hablando de la manera de ofrecer. El escritor en Malaquías, hermano, en este pasaje está haciendo una serie de preguntas. Preguntas que podemos contestarnos a nosotros mismos. Preguntas que debemos analizar y dice, a ver, ¿en qué hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? A ver, y hace una confrontación. A ver, cuando tú ofreces un animal, a ver, ve ofrécelo a un príncipe. Ve, da esa ofrenda y ofrécelo a tu príncipe. ¿Crees que se va a agradar? Y no está hablando, hermano, de que Dios quiera voy a decirlo así, una perfección o todo su dinero o toda su vida en sacrificio aquí macheteado. No. Estamos hablando de la manera en que ofrecemos. Porque recuerde lo que dice el Nuevo Testamento cuando habla del dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando damos con alegría, es decir, con valor en lo que estamos haciendo, no estamos desestimando lo que hacemos. En este caso, el escritor nos está dando una confrontación, una represión, diciendo, mira, aquí hay un problema. Cuando tú no has entendido quién es Dios, cuando tú no has comprendido quién es ese Señor y no valoras lo que Él ha hecho, tu entrega a Dios en el altar, en lo que haces para Él, se hace con desestimación. Y cuando algo se hace con desestimación, no es agradable. Hasta usted mismo lo ha dicho, ¿verdad? Si vas a hacer las cosas, hazlas bien, si no, mejor no hagas nada. Así le digo a mis hijos. Hijo, haz esto. Y no, papá, tú me has dicho que sí, pero lo vas a hacer hasta que aprendas. Pero tienes que aprender a hacerlo con agrado. Y me los terapeo a veces, ¿verdad? Están en la casa, llego a la casa y hacen que mi esposa a veces vuelva loca, ¿verdad? Porque están los niños desobedientes y llego ahí, a ver, hijo, ¿crees que eso está bien? Que tu mamá esté limpiando y tú vengas y tires las cosas. Le dije, eso no está bien, aprende. Y empiezo ahí a regañarlos. Y empiezan, ay, sí, ¿verdad, papá? Le digo, mira, cuando tú hagas las cosas, entiende que al hacerlas vas a ayudar a mamá, vas a agradarle a mamá, vas a ganar favor de mamá. Y mío también, y no te vas a ganar unos tablazos también. Ay, está bien, papá, está bien. Lo hacen. Pero empiezan a desestimar, no estiman lo que se les ha dado. ¿Qué pasa cuando a un niño se le da todo lo que pide? ¿Qué se hace? Decía un pastor, el pastor Armando Alducen, decía, creamos
criamos hijos que se vuelven alacranes con alas, dice, se hacen alacranes con alas, se vuelven malagradecidos, no agradecen el sacrificio que se ha hecho, solamente están para dame, ¿verdad? Y ahí están desestimando. Eso es lo que sucede cuando hay una mala estimación. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos una estimación por lo que Dios ha hecho por nosotros? Pues desestimamos. Cuenta el testimonio de un misionero que estaba en África, que empezó a enseñar a una tribu referente a la gracia de Dios y a la soberanía de Dios y lo que había hecho Dios por ellos. Y la gente comenzó a reconocer a Cristo. Llegó un punto donde ya tenían un grupo de personas y bueno, la gente allá en estas tribus pues obviamente no es que manejen dinero, ¿verdad? Y les empezó a enseñar sobre el dar. Cuando empezaron a dar, dice el testimonio del pastor, que pasaron unas canastas y la gente estaba dando lo que tenía y regresaron las canastas, las pusieron enfrente y dice que en ese momento una mujer de la tribu se acercó y se puso a un lado de la canasta y volteaba a ver la canasta y volteaba a ver al pastor y volteaba a ver la canasta y dice el pastor que en ese momento pensó, esta mujer va a agarrar lo que está en la canasta y va a correr, ¿verdad? Y de repente la mujer echa un brinco a la canasta porque estaba en el piso y brincó a la canasta y dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, yo no tengo nada que ofrecer al Señor, toma mi vida, le dijo la mujer al predicador, toma mi vida, véndeme como esclava con tal de beneficiar la obra del Señor, porque ¿qué puedo ofrecer yo al Señor? Lo que el Señor me ha dado es de gran valor y yo lo valoro y no quiero desestimarlo con miserias, aquí está mi vida, le dijo ella. ¿Se imagina, hermano? Llegar a ese punto de comprensión donde entendemos, hermano, que lo que Dios ha hecho es de gran estima y debería de ser gran estima para nosotros. Ahora, esa obra que el Señor ha hecho, hermano, fue tan grande, fue tan perfecta, fue tan maravillosa que pudo satisfacer la justicia de Dios, que pudo satisfacer la ira de Dios, que pudo satisfacer a un punto, hermano, donde ahora Dios en su amor y su justicia, su santidad y rectitud puede vernos a nosotros miserables pecadores y decir, entra a mi reino. Hermano, si no comprendemos esa maravilla de la salvación, oh hermano, estamos dándole poco valor a la salvación que Dios nos ha dado. No ofrezca con desestimación. El escritor en Malaquías está haciendo una confrontación a los sacerdotes diciendo, hey, tú estás diciendo que honras al Señor, tú estás diciendo que estás agradando a Dios, pero entonces, ¿dónde está ese temor? Entonces, ¿dónde está esa honra? Entonces, ¿cómo estás ofreciendo con desestimación? ¿Por qué se ofreció con desestimación? Porque no tenían valor en la salvación. Mire, hermano, usted y yo deberíamos, no sé cómo decirlo, deberíamos tener un cambio, debería de existir un cambio constante en nuestra vida. Hermano, tenemos cosas, y no estoy hablando de los bienes materiales, pero tenemos cosas, hermano, que ciudades o pueblos no pueden gozar. Número uno y sobre todo, tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. Pastor, yo no tengo tiempo para leerla. Eso es una mentira. Para eso existen las redes sociales. Sí sabía que tienen un propósito divino, ¿verdad? El propósito divino de demostrar que no tener tiempo era una mentira, porque ahí estamos metidos en redes sociales. Sí tenemos tiempo. Hermano, tenemos una iglesia. Tenemos a un pastor y no estoy hablando de sus servidores, estoy hablando obviamente de nuestro pastor, que nos enseña la palabra. Hermanos en la misma congregación que nos motivan, que a veces nos duelen esas exhortaciones, pero hermano, cuando no llegamos a entender el valor de lo que incluye todo lo que el Señor nos ha dado, estamos en un riesgo, problema de enfriarnos como cristianos. En lugar de hacer que crezca la iglesia, haremos que mengue. Y no estoy hablando de un número, estoy hablando de nuestra madurez espiritual, porque no aprendemos a valorar. Surge la pregunta entonces, ¿cómo podemos valorar la salvación? Mire lo que dice Primero de Pedro, por favor. Primero de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro,
capítulo 1, versículo 17. Vuelvo a leer el pasaje, 1 de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, léalo conmigo, hermano, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo podemos tener un valor de algo? Hay una palabra aquí muy interesante que utiliza el apóstol Pedro, es la palabra temor. La palabra temor en su término más básico, en su significado más simple, hermano, podemos entender que temor es prevención, respeto y sujeción. Ahora, no estamos hablando de un temor de pavor, estamos hablando de un temor de respeto, de sujeción, de prevención. Quiero que note lo que dice Pedro nuevamente, dice, si tú invocas, si tú dices honrar a Dios, si tú eres hijo de Dios, entonces usted y yo, dice Pedro, debemos hacer algo, debemos conducirnos en temor todo el tiempo. Y dice el versículo 18, sabiendo que hemos sido rescatados. Y creo que ahí está el problema de nosotros a veces. Ahí está el problema. Que no hemos entendido de qué hemos sido rescatados. Hermano, ¿de qué ha sido rescatado usted? Decimos, pastor del infierno. Ay, hay un mensaje que nunca se me va a olvidar que predicó el hermano Omar. Nunca voy a olvidar ese mensaje. Dije, eso es verdad. Eso me lo voy a quedar. Es verdad. Recuerdo que estábamos en un funeral y el hermano predicó en ese funeral. Y él empezó a evangelizar. Y él hizo una pregunta. Porque estaba hablando de la salvación y de qué nos había salvado Dios. Y de Cristo. Y dice el hermano Omar, él mencionó, dice, ¿y sabes de qué Dios te salvó? Y pues mucha gente, pues del infierno, de la muerte. Y el hermano Omar dijo, Cristo te salvó de Dios. ¿Qué? ¿Cómo que de Dios? Cristo te salvó de Dios. Te salvó de la ira de Dios. De la ira de Dios. ¿Sí se da cuenta, hermano, de que hemos sido rescatados? Sí, de nuestra vana manera de vivir, pastor, sí es cierto, pero también de lo que conllevaba la consecuencia de esa manera de vivir. ¿Y cuál era la consecuencia? La justa ira de Dios sobre nosotros. ¿Y qué nos ha salvado el Señor? De eso. ¿Quién recibió esa ira? Cristo. ¿Quién recibió ese azote? Cristo. ¿Quién recibió ese golpe por nosotros? Cristo. Isaías 53 es muy claro, por su llaga, por su herida, fuimos curados. Hermano, cuando nosotros llegamos a entender de qué fuimos rescatados, entonces comenzaremos a conducirnos con temor. Mientras usted no sea consciente de que ese pecado que usted cometió, a lo mejor usted dirá, pastor, pero yo nunca maté, yo nunca vendí drogas, yo nunca cometí un delito grave. Benditos los que están allá en la penal, pastor, eso sí, pero yo no, yo fui niño bien, ¿verdad? Yo me porté bien. Sí, pues sí, pastor, de repente eché una que otra mentirilla. Bueno, Apocalipsis 21:8 dice que esa mentira entra a la condenación para consecuencia del infierno eterno, del lago de fuego específicamente. Pero yo no maté, pero mintió. Y hasta que no comprendamos que esa mentira nos hace portadores de la ira de Dios, entonces no vamos a poder comprender lo que es valorar la salvación que Dios ha hecho. Porque aún por esa pequeña mentira, hermano, Dios vino y dio su vida en rescate por usted, para que usted entendiera que no es usted el que se ha podido salvar, sino más bien usted era imposible salvarse si no era por medio de Cristo. Eso es lo que debemos entender. Tener un temor es de suma importancia, hermano, dentro y fuera del templo, dentro y fuera de casa, dentro y fuera de la escuela, dentro y fuera del trabajo, hermano. Todo el tiempo tener un respeto, sujeción de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos temor a veces de otras cosas. Tenemos temor a veces, hermano, incluso de afirmar la verdad de quién es Cristo. Pero no tenemos temor de Dios. ¿Por qué no tenemos temor de Dios? Porque no hemos llegado a comprender que Dios nos ha dado lo más grande y maravilloso que podemos haber obtenido, la salvación. Sí, hermano, hay problemas en la vida. Sí, hermano, en lo personal
mi esposa y yo hemos reconocido que este año ha sido el peor que nos ha ido en la vida, como matrimonio. Hemos pasado por diversas situaciones difíciles de salud, económicas, espirituales, emocionales. Estamos a veces en crisis mental ahí pensando y llorando y afligiéndonos, pero nos resguardamos bajo la sombra del Omnipotente diciendo: Señor, lo que tú nos has dado ha sido mejor. Y vamos a sufrir. Hay dificultades, enfermedades. Hermano, no se alarme si un día sale de aquí y de repente se encuentra con un incidente que le vaya a cambiar los planes. No se alarme de eso, hermano. Más bien deberíamos estar en constante sujeción con Dios, sabiendo que Él tiene control de todo. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese punto, hermano, si no estimamos lo que Dios ha hecho? Hermano, debemos someternos a Dios. La resurrección de Jesucristo no es un día al año que se toma en cuenta y ya. El mismo error que se comete con Navidad, el mismo error de diciembre, donde llegan las fechas decembrinas y tantos ahí, todo es amor, todo es bonito, el Señor vino, nació, bla, 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 murió y ya pasa diciembre y se nos olvida. Hermano, no se trata de eso la vida cristiana. No se trata de nada más absorber un conocimiento, se trata de que ese conocimiento debería de confrontarnos más y más para entender que nosotros más y más somos menos que el Señor. Somos viles, hermano. Somos menospreciados. Somos pecadores que íbamos rumbo a un infierno eterno, pero por la gracia del Señor, su misericordia, su sangre preciosa y su resurrección, hoy podemos tener un gran sumo sacerdote delante de Dios. Pero nos hace falta valorar. Nos hace falta valorar lo que el Señor ha hecho. Le pregunto yo a usted esta tarde, hermano, ¿realmente usted valora lo que el Señor ha hecho por usted? Mire, regrese allá a 1 de Pedro, sigo leyendo, versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Condúcete con temor, con respeto, con obediencia, con sujeción. Dice el versículo 18: sabiendo que fuiste rescatados, ¿de qué, hermano? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Hace muchos años conocí a un hombre, el hermano Benjamín. Ahora se encuentra él en la presencia de Dios. El hermano Benjamín siempre fue un hermano muy carismático, muy alegre, muy motivaba mucho. Y años después, yo lo conocí en mi adolescencia, al hermano allá en Tala, y años después que regreso al pueblo, pero ya como servidor del Señor, el hermano llega a la iglesia, se vuelve miembro de la iglesia. Tuvimos la dicha de tenerlo en los últimos años de su vida, tuvimos el velorio ahí en la iglesia y bueno, ahí estuvo durante su estancia aquí en la tierra. Recuerdo que tenía pláticas muy largas con el hermano referente a las cuestiones bíblicas. Con el hermano pude crecer, pude saborear detalles de la Biblia que yo no veía a veces porque el hermano me los enseñaba. Y recuerdo en una ocasión que yo le pregunté: hermano, ¿qué es lo que lo llevó a usted a ser tan entregado al Señor? Digo, porque me encantaría que muchos otros hermanos fueran así. Le dije, hasta incluso yo me gustaría tener ese ánimo, ese vigor. ¿Qué es lo que lo llevó a hacer eso? Y me dijo el hermano: una sola cosa, hermano, una sola cosa me llevó a esto. Le dije, ¿qué fue? Entender de dónde me sacó el Señor. Entender de dónde me sacó el Señor. Y con los años el hermano me contaba detalles de su vida. Hermano, yo quedé sorprendidísimo porque a veces me contaba unos detalles y llorando me decía: mira, dice, yo estoy arrepentidísimo de esto que hice una vez, y me platicaba. Yo decía, wow. Ni por aquí, hermano, me pasaría en la cabeza que ese hermano había hecho eso. Pero el hermano me decía: pero gracias a la sangre preciosa de Cristo he encontrado redención. He encontrado eso. Hermano, usted y yo deberíamos de vivir en agradecimiento. Deberíamos dejar esa rutina de cada domingo, de que es domingo, me arreglo, voy a la iglesia y vivo como cristiano y salgo y ya todo normal. No, hermano.
conducíos con temor todo el tiempo. Esto no quiere decir que usted se vuelva un fariseo, esto no quiere decir que usted se vuelva un santurrón. Quiere decir, hermano, que cuando comprendemos de dónde hemos sido sacados, vamos a entender entonces quién es Cristo y su obra. Todos aquí, sin lugar a dudas, todos aquí, y principalmente su servidor, somos merecedores del infierno. Somos merecedores de la justa ira de Dios sobre nosotros. Somos merecedores de ser destruidos por Dios. ¿Y eso lo hace malo a Él? No, lo haría justo. Él es justo, pero también en esa justicia y en ese amor envió a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Él lo ha hecho para morir por nosotros y a pesar de nosotros, a pesar de quienes éramos, en su gran amor con que nos amó, dice la Escritura, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, si comprendiéramos tan solo esa verdad, pudiéramos encontrar, como dice el salmista, esa miel de la palabra de Dios a nosotros. Porque pudiéramos entender que todo lo que vivimos en esta tierra es temporal. Y no estoy diciendo, reitero, que no prestemos atención a las actividades que tenemos. Tengamos responsabilidad en el trabajo, en la familia. Pero hermano, entendamos esto. Dios ha dado su vida, y no solamente dio su vida, resucitó, y no solamente resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí todo el tiempo. Dice Pedro, usted y yo aquí en esta tierra conduzcámonos con temor, sabiendo que fuiste rescatado. Hemos sido rescatados. Hermano, hoy, mañana, pasado de mañana y el resto de nuestra vida debería de ser el tiempo donde estaríamos meditando todo el tiempo sobre lo que el Señor ha hecho. Eso es lo que deberíamos de considerar. Conocer su palabra para conocer más lo que ha hecho, y entre más conocemos lo que ha hecho, entonces estimar más la salvación que nos ha dado. Porque veámoslo de esta manera, hermano, y entendamos esto. La salvación a usted no le costó, pero tuvo un costo muy alto. Y usted y yo hemos recibido la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias. Le damos por el tiempo que nos da de su palabra. Gracias, Señor, por sus cuidados. Señor, nuevamente le rogamos nos ayude a comprender, a entender lo importante que es la salvación en nuestras vidas. Y Señor, aunque mi mensaje no fue pretencioso en cuanto a la teología, en cuanto a doctrinas profundas, Señor, podemos encontrar la doctrina más maravillosa que encontramos en ella, que muestra su carácter, muestra sus atributos, Dios. Esa salvación que aún hoy, aún con su palabra en nuestras manos, está más allá de nuestra comprensión. Y solamente podemos deducir que usted, con su gran amor con que nos amó, se ha entregado. Y hoy, Señor, necesitamos recordar que la resurrección que usted tuvo hace aproximadamente 2000 años, Señor, es algo que debería de estar marcado en nuestros corazones y en nuestra vida a diario, sabiendo la obra maravillosa y perfecta que usted hizo y esa victoria que usted tuvo en esa tumba, donde podemos ahora decirle a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Señor, usted ha vencido. Usted, por su gracia y misericordia, nos da la victoria también a nosotros. Señor, ayúdanos a valorar, a no menospreciar ni desestimar esa obra tan preciosa y maravillosa que ha hecho en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo, por dar su vida. Gracias porque al ascender no solamente nos dio vida, sino que nos ha dejado ese sello, esas arras de nuestra esperanza, que es su Santo Espíritu. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por guiarnos, por escudriñar nuestro corazón y mostrarnos lo que debemos cambiar, valorar, mejorar. Y le pido, Espíritu Santo, le ruego que sea usted una vez más el que quebre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro orgullo,
para poder ver que solamente es usted el que nos podrá acercar a Dios. Bendiga a la iglesia, Padre, bendiga la congregación y rogando nuevamente que nos ayude a nunca olvidar ese gran valor que tiene su salvación hacia nosotros. Gracias, porque siendo viles y menospreciados, usted nos ha escogido. Gracias, porque usted nos ha elegido. Gracias, porque no había nada amable en nosotros y aún así usted ha mostrado su amor para con nosotros. Gracias. Le adoramos, le bendecimos su nombre, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.